Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos hacerles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista, con el ancho de banda y no tener interferencia. También los invitamos cordialmente a que se suscriban y nos visiten en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, X, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Nuestro canal de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a que se suscriban, activen la campanita y compartan los videos, comenten y compartan los videos para tener mayor alcance dentro del grupo espírita. También los invitamos a que visiten nuestra página web cimamovimientoespírita.org. Recordamos también que si tienen alguna duda o pregunta, la realicen mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Euridice Guaramato, disculpa, quien estará en apoyo a la profesora Yolanda. Nos vemos. Así mismo Adelante, es. Euri. Gracias, Yasira. Placer siempre de contactar contigo y mantenernos con estos lazos entrañables siempre, ¿no? Desde la distancia. Y lo mismo para cada una de las personas que hoy nos acompañan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, de acuerdo a donde ustedes se encuentren. Lo importante es que estén bien y que nosotros también estamos contentos de recibirlos una vez más en esta conferencia dominical bajo la tutela del Movimiento de Cultura Espírita CIMA de Venezuela, con saludos cordiales de parte de su directora Yolanda Clavijo, que hoy se encuentra cumpliendo otras responsabilidades y bueno, me dejó a mí a cargo para compartir con ustedes esta conferencia de hoy. Conferencia que me agrada porque la conferencista es, por supuesto, una gran amiga de la casa, gran amiga del CIMA, una persona que solo al verla realmente provoca quedarse y escucharla, ¿no? Les estoy hablando de nuestra amiga Nelly Urruzola de Uruguay, quien hoy nos va a disertar acerca del espiritismo atávico o revolucionario. Nuestra amiga Nelly es analista de recursos humanos, es espírita, por supuesto, por convicción, por estudio, por práctica. Es conferencista en su natal Uruguay, conferencista a nivel internacional y lo ha demostrado así en varias de las conferencias que ha estado fuera de su país. Nada más el hecho de que estés con nosotros acá en Venezuela vía Zoom, Centro de Conocimiento y Fraternidad Espírita, es colaboradora de Radio Espírita Uruguay, columnista de nuestra revista del CIMA, Revista Evolución, y miembro del Consejo Ejecutivo de CEPA. Es un gran honor, Nelly, tenerte una vez más acá con nosotros. La cámara y el micrófono son tuyos. Muchas gracias, Eury. Buen mediodía para todos y buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Es un placer para mí compartir con ustedes. Es un placer ver todas estas personas conectadas, gente que quiero ya, muchos que conozco y otros que igual están en mi corazón. Y hoy hemos, trataremos de ubicar el espiritismo desde que surgió allá por el siglo XIX hasta nuestros días. Creo que estamos viviendo momentos donde el espiritismo tiene que mirarse, analizarse. Y para eso siempre es bueno que podamos ubicarnos en los tiempos. Por eso elegí hablar de atavismo y hablar de lo que es revolucionario. Sabemos que atavismo es ese comportamiento
que nos hace pervivir ideas o formas de vida propias de nuestros antepasados. Y que la revolución es un cambio rápido, profundo y a menudo violento en estructuras políticas, socioeconómicas, culturales de una sociedad. Es algo que busca sustituir un orden vigente por un orden nuevo. En medio de estos dos conceptos, podemos decir que el siglo XIX, también llamado el siglo de la industrialización, fue una de las épocas más explosivas en cuanto a la creatividad humana y también al rigor científico. Pasamos de un mundo movido por tracción a sangre y a vela a uno definido por la electricidad, la evolución y la velocidad. En ciencia y biología fue el siglo en el cual entendimos de dónde venimos y cómo combatimos las enfermedades. En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, proponiendo una revolucionaria teoría evolutiva por selección natural, cambiando para siempre la biología y nuestra visión del ser humano. En el 65, Mendel estableció las leyes de la herencia genética mediante sus experimentos con guisantes. Aunque fue ignorado en su momento, es el padre de la genética humana. En 1885, Louis Pasteur desarrolló la vacuna contra la rabia y perfeccionó la técnica de la pasteurización. Su trabajo confirmó la teoría germinal de las enfermedades. El siglo XIX encendió la luz del mundo moderno a través de la física y la electricidad. Volta en el 1800 inventa la pila voltaica, la primera batería química capaz de producir una corriente eléctrica continua. Faraday en el 31 descubrió la inducción electromagnética, ese principio que nos permite que hoy existan los generadores y los motores eléctricos. En el 65, James Clerk Maxwell publicó sus ecuaciones unificando la electricidad, el magnetismo y la luz. Y en el 79, Edison nos presentó la primera bombilla incandescente comercialmente viable, transformando para siempre la vida nocturna de la humanidad. En el 80, Tesla desarrolló la corriente alterna, que es la forma en que la electricidad llega hoy a nuestras casas. Pero allí fue donde la medicina y la salud sentaron las bases para que la cirugía dejara de ser una tortura y los hospitales se convirtieran en lugares seguros. Morton en el 46 realizó la primera demostración pública exitosa del uso del éter como anestesia quirúrgica. Lister en el 67 introdujo los principios de la antiasepsia, limpieza de heridas y herramientas, reduciendo drásticamente las muertes por infección posoperatoria. En el 95, Röntgen descubrió los rayos X, permitiendo por primera vez ver el interior del cuerpo humano, sin necesidad de cirugía. El mundo se volvió más pequeño gracias al transporte y a las comunicaciones, cambiando la velocidad de la información. En el 1804, Trevithick construyó la primera locomotora de vapor, iniciando la era del ferrocarril.
Morse en el 37 perfeccionó el telégrafo eléctrico creando el código Morse, permitiendo la comunicación casi instantánea a largas distancias. En el 76, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, revolucionando las comunicaciones personales. Y en el 86, Carl Benz patentó el Benz Patent Motorwagen, considerado el primer automóvil con motor de combustión interna. Todo esto sucedió en un siglo. Por supuesto que quizá dentro de toda esta revolución, la principal haya sido la de Darwin. Cuando predominaba el creacionismo y el fijismo, ideas que sostenían que las especies habían sido creadas por un ente divino y que permanecían inmutables, fijas a lo largo del tiempo. La gran cadena del ser, una jerarquía lineal de perfección, y el catastrofismo explicando los fósiles como resultado de desastres naturales. Llegó la teoría de evolución de Darwin, presentando el origen de las especies, proponiendo que las especies cambian con el tiempo, comparten un ancestro común y se diversifican a través de la selección natural. Este mecanismo favoreció la supervivencia y la reproducción de los individuos con rasgos heredables en entornos específicos, acumulando cambios graduales durante generaciones. Los principios fundamentales de la teoría de Darwin nos hablan de que todas las especies están relacionadas, que descienden de antepasados más simples, formando un árbol genealógico. Que los individuos en las poblaciones presentan diferencias heredables, variaciones genéticas. Que la selección natural es un motor principal y los individuos mejor adaptados al medio ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Y son aquellos que van a ir transmitiendo sus rasgos más ventajosos. Los individuos nacen y cada vez hay más cantidad que pueden sobrevivir. Y eso comienza a generar una lucha por la existencia, porque sabemos que los recursos son limitados. Hay un cambio gradual. La evolución ocurre lentamente, acumulando modificaciones a lo largo de diferentes periodos y largos periodos de tiempo. En resumen, la teoría explica que la diversidad biológica no es estática, sino que es el resultado de una adaptación continua al medio ambiente, popularizando el concepto de que la supervivencia la obtendrá el más apto. Entonces tenemos que preguntarnos, frente a toda esta revolución, ¿cuál fue el carácter revolucionario del espiritismo? La verdadera revolución espiritista no consistió en derribar sistemas políticos, sino en presentar un cambio en la forma de pensar al ser humano. Unir ciencia, filosofía y moral. Sustituir el miedo por la responsabilidad. Reemplazar el dogma por la razón. Transformar la fe pasiva en conciencia activa.
En un siglo marcado por revoluciones armadas, el espiritismo propone una revolución silenciosa, profunda y duradera, la del espíritu humano en camino hacia el progreso. El siglo XIX constituyó un periodo de profundas transformaciones intelectuales, sociales y espirituales. En ese contexto, la doctrina espírita codificada por Allan Kardec surge como un factor de ruptura de antiguos atavismos, entendidos como creencias heredadas, como dogmas incuestionados, como estructuras mentales cristalizadas. Se transforma en una propuesta auténticamente revolucionaria, aunque pacífica y racional. Rupturas de atavismos científicos, porque el conocimiento científico estaba fuertemente limitado por prejuicios materialistas o por imposiciones religiosas dogmáticas. El espiritismo introduce una novedad, amplía el campo de la ciencia al estudio del principio espiritual, sin negar el método racional. Propone la observación de los fenómenos mediúnicos como hechos naturales, sujetos a leyes y no a supersticiones y milagros. Rompe con el atavismo de que solo lo material es real, anticipando una visión transdisciplinaria del ser humano, cuerpo, mente, espíritu. Kardec afirma que el espiritismo camina de la mano con la ciencia, aceptando toda verdad demostrada y rechazando todo lo que la razón no pueda sostener. También el espiritismo del siglo XIX rompe con los atavismos sociales y resulta profundamente revolucionario para su época. Cuestiona las jerarquías basadas en la cuna, en la riqueza, en el poder, afirmando la igualdad espiritual de todos los seres. Introduce la ley de reencarnación como principio de justicia divina, desmontando el atavismo de los privilegios eternos o de aquellas condenas irrevocables. Y se fundamenta en la responsabilidad moral, individual y colectiva, señalando que el progreso social es inseparable del progreso moral. Entonces, siembra bases de una nueva ética social, centrada en la solidaridad, en la fraternidad, en la dignidad humana, y logra en ese siglo influir indirectamente en movimientos humanistas y reformistas. Desde nuestra perspectiva, la verdadera revolución no es violenta, sino es moral, es interna y se proyecta luego en la sociedad. También ese espiritismo rompe con los atavismos religiosos y produce un impacto visible en el ámbito religioso, porque rompe con el dogmatismo y el autoritarismo teológico, proponiendo una fe razonada, aquella que puede encarar a la razón en todas las épocas de la humanidad. Así, desmitifica conceptos tradicionales como el infierno eterno, como los castigos divinos arbitrarios y la predestinación. Y con esto no niega a Jesús, lo reinterpreta, le da otra óptica a sus enseñanzas, una óptica ética y espiritual, liberándola del atavismo ritualista y punitivo.
Así le devuelve al ser humano su papel activo en la construcción de su destino espiritual. El espiritismo no se presentó como una religión, sino como una doctrina de consecuencias morales, abierta al progreso del conocimiento. Y con este conocimiento y con este espiritismo disruptivo, revolucionario, con esta herramienta llegamos al siglo XX, el siglo de la vanguardia. Se lo conoce como el signo de las grandes transformaciones, debido a la magnitud de los cambios tecnológicos, sociales y políticos. Comparar los avances de la ciencia y los del espiritismo en el siglo XX implica comparar dos ámbitos profundamente diferentes. Uno basado en el método científico y la verificación empírica, y otro centrado en creencias espirituales y experiencias subjetivas. La ciencia en el siglo XX avanzó considerablemente. Fue uno de los periodos más revolucionarios en la historia científica. En la física tenemos a Einstein con la teoría de la relatividad. Tenemos la mecánica cuántica, el desarrollo de la energía nuclear, la exploración espacial, el descubrimiento de la estructura del ADN, el desarrollo masivo de antibióticos, vacunas contra enfermedades como la polio, trasplantes de órganos, ingeniería genética. Tecnológicamente se inventó el transistor, se desarrollaron las computadoras, se creó la Internet a finales del siglo XX. Hubieron avances inusitados en telecomunicaciones y satelitales. Las ciencias sociales no se detuvieron en el siglo XX. Se desarrolló la psicología moderna, la economía, la sociología, la antropología. Establecieron métodos sistemáticos para su desarrollo. La- los avances científicos se caracterizaron por ser verificables, reproducibles, acumulativos, generando cambios concretos para la calidad de vida, para nuestra calidad de vida, para la industria, para nuestras sociedades. ¿Y qué pasó con el espiritismo revolucionario? ¿Qué pasó con el desarrollo del espiritismo en el siglo XX? Porque el espiritismo moderno es fruto del siglo XIX, pero en el siglo XX rompió la estructura del eurocentrismo de aquella Francia del siglo XIX y tuvo una expansión geográfica. Tuvo un gran crecimiento en Brasil, donde se integró con tradiciones locales. Tuvo difusión en América Latina y también en Europa. Pudimos conocer obras psicografiadas como las de Chico Xavier. Hubo una sistematización de ideas sobre reencarnación, sobre mediunidad, sobre evolución espiritual.
pero fue permeable a influencias culturales. Entonces tuvo impacto en movimientos espiritualistas. Influyó en corrientes New Age. Se hicieron más populares y hubo un aporte espiritista para que las experiencias cercanas a la muerte comenzaran a ser estudiadas también por algunos científicos. Pero tiene una característica central el espiritismo del siglo XX. Se desarrolló como movimiento religioso y dejó un poquito de lado lo filosófico. Se alejó como disciplina científica validada. Mientras la ciencia avanzaba en lo experimental, verificable, el espiritismo se corrió hacia la fe, hacia el testimonio, hacia la revelación. Mientras la ciencia revisó y se reprodujo, el impacto espiritista se redujo a una aceptación de la comunidad creyente. La ciencia nos cambió la vida cotidiana, nos cambió la vida material y biológica. Y el espiritismo se encerró en lo personal, en lo espiritual. Mientras la ciencia tenía un reconocimiento académico universal, la filosofía espiritista no era reconocida como ciencia. En términos de transformación del mundo, los avances científicos del siglo XX fueron extraordinariamente superiores al aporte espiritista. En términos de impacto espiritual y cultural, el espiritismo tuvo influencia significativa en ciertos países y comunidades, pero no produjo avances verificables comparables a los científicos. Y así, con este espiritismo nostálgico, maniatado, atávico, sujeto a dogmas no reconocidos, llegamos al cambio de siglo, al siglo XXI. Este siglo que estamos viviendo, que se lo conoce comúnmente como la era digital, la era de la información, el siglo de la tecnología. Este siglo que se caracteriza por la conectividad global, el auge de la inteligencia artificial, la internet, las redes sociales, la rápida transformación tecnológica de la vida cotidiana que nos hiperaceleró y a la vez nos arrojó a una búsqueda espiritual. Los avances tecnológicos de nuestro siglo. Se logró la secuenciación completa del genoma humano, la medicina personalizada, la edición genética, las vacunas ARNM como la del COVID-19, la inmunoterapia contra el cáncer, avances en la neurociencia. Llegamos a las prótesis inteligentes. Estamos descubriendo la inteligencia artificial
un aprendizaje automático. Los smartphones nos llevaron a una conectividad inusitada, global. Ahora, a través del Big Data, almacenamos en una nube. Todo está siendo avanzadamente automatizado. Hay exploración privada del espacio. Hay telescopios como el James Webb. Hay avances que aún desconocemos en energías renovables. Estamos abocados a investigar la fusión nuclear. También todo eso nos ha llevado a una mayor conciencia sobre los derechos humanos. Vemos que hay movimientos ambientalistas globales. Estamos asistiendo casi sin darnos cuenta a una transformación del trabajo y de la educación digital, que produce un impacto directo, medible, global y estructural de las economías, de la salud y de la vida cotidiana. Eso está sucediendo. ¿Qué es el espiritismo del siglo XXI? ¿Qué aporta? El espiritismo no ha producido avances tecnológicos, pero su aporte tiene que ubicarse en el plano espiritual, en el plano psicológico y en el social. ¿Qué tenemos por ofrecer para romper con el atavismo que nos maniató en el siglo XX? Tenemos que ofrecer consuelo existencial. Tenemos que ofrecer respuestas sobre la muerte, sobre el sentido de la vida y el sufrimiento. Tenemos que aprender a acompañar espiritualmente el duelo de los seres humanos. Tenemos que fortalecer nuestra ética y nuestra responsabilidad moral, promoviendo la idea de la evolución espiritual y de la responsabilidad por los actos, fomentando valores fraternos, empáticos, de reforma íntima. Alejarnos de la religión, pero no de la religiosidad. Para poder integrar lo psicológico con lo espiritual. Dialogar con la ciencia en los estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte. Para así, con seriedad, influir en las corrientes espiritualistas contemporáneas. Nos está desafiando la acción social. En países como Brasil, los centros espíritas desarrollan obras sociales y acciones de asistencia comunitaria, pero con un asistencialismo similar al de las iglesias cristianas. Debemos preguntarnos por qué queremos parecernos tanto a lo que no somos esencialmente. Nuestro objetivo debería formar comunidades dependientes
¿Es ese nuestro objetivo? ¿O nuestro fin es que haya cada día más personas conscientes de su derrotero vital? El asistencialismo genera dependencia, genera inmovilidad. La conciencia despierta el movimiento, es independencia, es libertad. La conciencia despierta es la que va a generar impacto interior en nosotros, impactos en la moral de los pueblos, impacto en las comunidades. El siglo XXI muestra una gran paradoja. Nunca hemos tenido tanto desarrollo tecnológico, nunca ha habido tampoco tanta búsqueda del sentido de la vida y de la salud mental. Y en este sentido, tenemos que tener claro que el espiritismo y la ciencia operan en campos, planos muy diferentes. La ciencia va a responder cómo funciona. El espiritismo tiene que intentar responder para qué vivimos. No son equivalentes en método ni en resultados verificables, pero pueden influir en dimensiones distintas de la experiencia humana. Tenemos que entender que podemos dialogar con la ciencia, que no somos lo mismo, ni operamos con los mismos criterios, que tampoco somos equivalentes, pero que no estamos totalmente separados. Diferenciamos en el método, sí, la ciencia se basa en el método experimental. Exige evidencia empírica, verificable, reproducible. Acepta teorías refutables. Cambia cuando aparecen nuevos datos. Y el espiritismo se basa en experiencias mediúnicas, en revelaciones espirituales, tratando de influir, incluyendo una reflexión moral, una reflexión filosófica. No exige, no busca si se puede reproducir bajo condiciones controladas modernas. Partimos de supuestos metafísicos: alma, reencarnación, planos espirituales. Y aquí justamente es donde se produce la tensión entre la ciencia y el espiritismo. Porque la ciencia nos pide pruebas controladas y el espiritismo ofrece testimonios y experiencias subjetivas. Pero es donde debe darse la revolución. ¿Cómo puede darse ese diálogo? Aunque los métodos sean muy diferentes, existen áreas de posible conversación. La conciencia. La neurociencia estudia el cerebro, pero aún no explica completamente la naturaleza de la conciencia. El espiritismo propone que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Y podemos adentrarnos en un gran debate filosófico, pero serio, porque hoy las experiencias cercanas a la muerte son una realidad estudiada científicamente. Y nosotros las interpretamos como la evidencia de la supervivencia del alma.
La ciencia las estudia como fenómenos neurobiológicos o psicológicos. Puede explicar los procesos biológicos, pero no puede definir el sentido último de la vida. Y nosotros los espiritistas, ofrecemos una narrativa moral, ofrecemos una evolución espiritual. Cuando nosotros afirmamos que el espiritismo tiene una comunicación verificable con los muertos, entra en un terreno científico. Pero hasta ahora no hay consenso científico que confirme esos fenómenos bajo condiciones controladas. La comunidad científica no reconoce el espiritismo como ciencia. Debemos ser claros. Tenemos una fuerte separación en este tema. Pero también hay otras posturas. El materialismo fuerte, cerrado, que dice que existe solo lo físico, es incompatible con el espiritismo. Pero el dualismo o el idealismo ya como ciencia que estudia lo observable, puede ofrecer un diálogo posible, puede complementarse. Estudiamos lo que se puede observar, el espiritismo mira lo trascendente. Tenemos que tener claro que estamos enfrentando en este siglo un conflicto con lo científico, pero también con lo filosófico. Pero no son campos separados, porque ambos intentan comprender la realidad y al ser humano. Operan con criterios diferentes y validaciones diferentes. Pero el espiritismo tiene que afirmarse en ese diálogo que es posible en el plano filosófico y ético, ya que en el plano experimental estricto no cumplimos con los estándares de la ciencia moderna. Tenemos que ser honestos y cuando afirmamos algo, decimos no lo sabemos con certeza, porque sabemos que va a haber diferentes posturas y a nosotros nos compete ser empáticos. La ciencia dice que la conciencia depende del cerebro. La neurociencia moderna nos está mostrando que daños en ciertas áreas del cerebro cambian la personalidad, que la anestesia apaga la experiencia consciente, que estados de coma o muerte cerebral eliminan la actividad consciente, dice la ciencia. Dice que cada pensamiento, que cada emoción está correlacionada con una actividad neuronal. Sí, desde esa perspectiva, la conciencia parecería ser un emergente de nuestro cerebro. Sin cerebro, no habría experiencia consciente. No hay evidencia empírica reproducible que demuestre conciencia independiente del cerebro. Lo que llaman el problema abierto, el problema difícil de la conciencia. Sabemos mucho sobre correlaciones cerebrales. Hay algo que la ciencia no ha explicado completamente. ¿Por qué la actividad eléctrica produce experiencia subjetiva? ¿Por qué sentimos algo al ver rojo o al sufrir dolor? Chalmers dice que ese es el problema difícil de la conciencia. Y aquí es donde están surgiendo los debates filosóficos, el debate de ideas, posturas alternativas, teorías que dicen que la conciencia podría no reducirse
completamente el cerebro. El dualismo dice que la mente y el cuerpo son realidades distintas, que la conciencia puede existir separada del cuerpo, del cerebro. El panpsiquismo dice que la conciencia es una propiedad fundamental del universo. El idealismo dice que la conciencia sería lo primario y la materia surgiría a partir de eso primario. Son posiciones filosóficas, no comprobadas experimentalmente. Pero la perspectiva espiritista sostiene que la conciencia preexiste el cuerpo, que el cerebro es un instrumento, un filtro, que la muerte es una separación, no una aniquilación. El tema es que esto no ha podido ser verificado bajo estándares científicos actuales. La evidencia hasta hoy es que no existe una prueba científica sólida de que la conciencia puede operar sin un cerebro activo. La ciencia tiene fuerte evidencia de dependencia cerebral. Tampoco existe una explicación completa de cómo la materia produce experiencia subjetiva. El misterio filosófico sigue abierto. Debemos dar el debate honesto, con conocimiento de la actualidad. La doctrina espírita, sistematizada por Allan Kardec en el siglo XIX, sigue teniendo el mismo impacto en el siglo XXI, porque cuestiona y reformula los supuestos religiosos, filosóficos, científicos y culturales. Puede considerarse que transgrede, que revoluciona, que puede reformular atavismos vigentes. Transgrede el exclusivismo religioso frente a religiones institucionales que sostienen verdades únicas, revelaciones cerradas. Por ejemplo, el cristianismo tradicional articulado en torno a la Biblia. El espiritismo tiene que proponer revelación progresiva y continua, comunicación actual de hoy con el mundo espiritual. No parecernos a las jerarquías sacerdotales rígidas, sino lograr la ausencia de jerarquías. Desafiar el dogmatismo y la autoridad vertical religiosa. Tenemos elementos para reformular y debatir filosóficamente el cielo, el infierno y el juicio final. Tenemos argumentos para sustituir la condena eterna por la teoría de la reencarnación como mecanismo educativo y evolutivo. Progreso moral indefinido del espíritu. Responsabilidad personal continua. Eso va a transformar la idea de castigo eterno en una pedagogía cósmica, en un universalismo ético. Proponer una moral basada en ley de causa y efecto, no en una obediencia a una autoridad divina externa. Ser agentes revolucionarios de la idea. Tenemos que superar filosóficamente el materialismo. En un siglo XXI marcado por el naturalismo científico y el fisicalismo, los espiritistas tenemos que hablar fuerte sobre la primacía del espíritu sobre la materia. Tenemos que sostener la supervivencia de la conciencia tras la muerte, introduciendo esa ontología dual, espíritu-materia mediada por el periespíritu. Porque así podemos confrontar el reduccionismo neurocientífico contemporáneo.
una síntesis nueva, revolucionaria entre la fe y la razón. Kardec planteó el espiritismo como una doctrina racional, no basada en la fe ciega. Hoy tenemos que tratar de romper la dicotomía moderna de religión irracional, ciencia positivista, y proponer una tercera vía, espiritualidad investigable en el ámbito científico, desafío al paradigma empirista clásico. El espiritismo afirma que los fenómenos mediúnicos son observables. La conciencia puede actuar independientemente del cerebro. Eso va a chocar con el paradigma dominante en neurociencia y biología. Pero tenemos que tener una apertura a una ciencia espiritual. En el siglo XXI hay debates sobre conciencia, sobre física cuántica, sobre experiencias cercanas a la muerte. Y son debates que reactivan lo que el espiritismo ya aborda, aunque la ciencia académica no valide los postulados como un método científico formal. En ese sentido, el espiritismo, más que una revolución científica aceptada, es una propuesta contracultural frente al cientifismo. Tenemos que introducirnos en los ámbitos culturales y sociales con una responsabilidad ética radical, afirmando la idea reencarnacionista que implica una justicia cósmica sin ningún tipo de privilegios, una igualdad esencial en todos los seres humanos, una explicación espiritual del sufrimiento y la desigualdad. Y así vamos a poder cuestionar las visiones fatalistas o puramente socioeconómicas como destino de la humanidad. Comenzar a conceptualizar una nueva concepción de la muerte. No continuar como sociedades medicalizando y ocultando la muerte. No, el espiritismo tiene que poner en la mesa a la muerte como una transición natural, íntegra, para poder reducir el miedo existencial, para poder reconfigurar el duelo. Tenemos que ir a una espiritualidad que no tenga la necesidad de tener de referencia una institución. El siglo XXI está marcado por el fenómeno espiritual no religioso. Y el espiritismo encaja perfectamente bien, porque no exige ritualismo rígido, no impone dogmas inmutables, favorece el estudio y el automejoramiento. Revolución o reformulación. También quizá tengamos que cambiar las palabras, porque el espiritismo, más que destruir tradiciones, reinterpreta, reinterpreta el cristianismo, especialmente en la figura moral de Jesús. Dialoga con filosofías orientales en cuanto a karma y reencarnación. Intenta reconciliar la religiosidad con la ciencia, proponiendo una ética evolutiva. Podría decirse que nuestro desafío no es eliminar atavismos religiosos, sino que es resignificar la religiosidad dentro de un marco progresivo y racionalista. Una defensa filosófica del espiritismo no consiste en afirmar que esté científicamente probado, sino en mostrar que no es incoherente ni irracional.
ni necesariamente refutado por la filosofía contemporánea. Hay muchas teorías aceptadas ya en el multiverso, en interpretaciones de la mecánica cuántica, en teorías de la mente, que tampoco son directamente falsables. Igual que el espiritismo, que no cumple con el criterio de falsabilidad de Popper. El espiritismo puede entenderse como una metafísica racional con pretensión empírica, pero no como ciencia natural clásica. No todo conocimiento válido se reduce a un modelo de laboratorio. La ciencia no nos puede explicar correlatos neuronales en una experiencia subjetiva. El fisicalismo no resuelve completamente la naturaleza de la conciencia. Entonces, el espiritismo propone una versión dual. La conciencia es sustancial, el cerebro es instrumento no generador. No es una posición absurda dentro del debate actual, es una posición minoritaria. Frente al tema de una identidad personal en la reencarnación, que, que no hay memoria, no hay identidad. Pero la filosofía dice que hay identidad psicológica, que hay identidad sustancial, que hay continuidad narrativa. El yo es un sujeto metafísico, no el conjunto de recuerdos. La memoria es accidental, no es esencial. Así como en esta vida actual nosotros cambiamos células, recuerdos, personalidad, pero sin embargo asumimos que tenemos una continuidad personal. La reencarnación radicaliza esa continuidad más allá de una sola biografía. Y cuando nos dicen que quieren explicarnos psicológicamente la mediunidad como disociación, como sugestión, como automatismo, explicaciones psicológicas que no implican que todos los casos sean reducibles a ellas, que asumen que no hay trascendencia, pero no pueden llegar al origen de sus teorías. Nos dicen que el espiritismo está caducado porque nació en el siglo XIX, porque surgió de un contexto del mesmerismo y del positivismo. Toda doctrina surge de un contexto histórico y eso no determina su verdad ni su falsedad. El cristianismo surgió del Imperio Romano, el budismo surgió en la India del siglo V a.C., la física moderna nació en la Europa ilustrada. El origen contextual no invalida el contenido ontológico. El espiritismo, ante eso, ofrece una ética basada en la responsabilidad personal radical, en el progreso continuo, moral, en la justicia cósmica sin condena eterna. Resuelve tensiones como el problema del mal, de la desigualdad moral aparente, del sufrimiento inmerecido, convirtiendo a la reencarnación como un camino evolutivo. El espiritismo puede defenderse afirmando que no niega la ciencia, que propone ampliar el marco ontológico, que postula una realidad más amplia que lo medible. No estamos diciendo
que nuestra filosofía esté demostrada totalmente, ni que va a sustituir a la ciencia, pero sí decimos que no es lógicamente incoherente, que el debate establecido en esta contemporaneidad sobre la conciencia no nos refuta, que tenemos una ontología dualista consistente, que tenemos un marco ético y que no se puede descartar nuestra posición únicamente por criterios materialistas. El espiritismo, inspirado en las enseñanzas de Allan Kardec, nació con un profundo carácter revolucionario. Unir fe y razón, promover la investigación espiritual y defender la transformación moral del ser humano. En nuestros días, sus desafíos revolucionarios no consisten tanto en enfrentar persecuciones abiertamente, sino como en responder a un mundo marcado por el materialismo, la inmediatez y la crisis de sentido. Hoy el espiritismo está llamado a revolucionar primero la conciencia individual, fomentando la responsabilidad moral, la caridad activa y el autoconocimiento frente a una cultura centrada en el consumo y la superficialidad. En segundo lugar, debe afrontar el reto de comunicar sus principios con claridad y rigor, evitando tanto el dogmatismo como la banalización esotérica, que puede desvirtuar su profunda filosofía, su profunda propuesta filosófica y ética. Finalmente, tiene el desafío de dialogar con la ciencia, la psicología y otras corrientes espiritualistas. Mantener fidelidad a sus fundamentos, sin aislarse de los principios contemporáneos. En conclusión, el verdadero carácter revolucionario del espiritismo en nuestros días no radica en confrontaciones externas, sino en nuestra capacidad de transformar el interior de cada individuo y desde allí influir en la sociedad con una propuesta de amor, de responsabilidad y de progreso moral acorde a los tiempos actuales. Es aquí la gran cuestión. ¿Seguiremos atados a los atavismos, queriendo parecernos a lo que no somos? ¿O seremos individuos revolucionarios conscientes? Muchas gracias. Gracias a ti, Nelly. Realmente eh, bien interesante, bien a la reflexión de lo que implica la doctrina espírita en este momento, en este siglo, ¿no? Y que no podemos olvidar de cómo surgió de la mano de Allan Kardec y que eso se debe mantener, esa revolución, ese espiritismo revolucionario debe mantenerse y soltarnos de esos elementos o esos atavismos que nos quieren atar a una religión a la cual no pertenecemos. Estoy realmente fascinada porque reactivas y recuerdas lo que realmente es el espiritismo. Entonces, bueno, vamos a ver qué preguntas o qué comentarios tenemos en el chat. Yacira, porfa. Sí, tenemos un primer comentario de Bernardo Delgado. La ciencia ha sido manipulada por intereses oscuros. Cuando la ciencia suma que la conciencia o el alma humana tienen acción comprobable en este plano,
Aparecerán los métodos cuánticos para observar científicamente las propiedades de la conciencia y del espíritu humano. Todo es magnetismo en el universo. Eh, bueno, no tengo preguntas, lo que tengo son felicitaciones para Nelly. Tengo una de David Santamaría. Muchas gracias por tus consideraciones, Nelly. Diana, felicitaciones, muy interesante. Vicente Ríos, Nelly, muy académico esta disertación, felicitaciones. Nora, muy esclarecedora conferencia, gracias, gracias, Nelly. Y así sucesivamente. Bueno, está Soledad también, muy interesante, me perdí el principio, esperaré que la suban a YouTube para verla completa. Muy interesante, mis felicitaciones de Olga Vázquez. No sé si tienes alguna otra, Eury. No, no hago ninguna. Lo que se me ocurre preguntarte, Nelly, ya que has planteado toda una serie de ítems que hace posible que se pueda romper con esos atavismos y darle lugar al espiritismo como lo merece. ¿Cuál es, te pregunto, cuál es la factibilidad que le ves a esto? ¿Realmente el espiritismo puede ocupar el lugar que merece y tal cual como fue concebido por Allan Kardec? Voy a decir una frase que todos deben conocer. El espiritismo será lo que los hombres hagan de él. La responsabilidad es nuestra. El espiritismo nació sin atavismos. Nació en ese siglo XIX que yo mencioné, de revolución, y fue tan revolucionario que en el medio del camino del libro de los espíritus, Kardec tuvo que rever todo. Entonces, tenemos que preguntarnos honestamente, ¿qué nos pasó a los espiritistas? De que aquella revolución se convirtió en un esfuerzo sobrehumano para parecerse a otras cosas. Porque por supuesto que los espiritistas tenemos que nutrirnos de nuestra cultura, tenemos que nutrirnos del paso del tiempo, como nos nutrimos de los avances científicos, como nos nutrimos de las nuevas ideas filosóficas. Pero eso no implica que queramos parecernos a otras cosas. Si nuestra esencia es totalmente diferente y si tenemos sustentabilidad para poder debatir nuestras ideas con argumentos, sin dejar nada en el camino. Nosotros no somos mm, enemigos de las religiones, no somos enemigos de la ciencia. ¿Cómo podemos ser enemigos de algo que habla de Dios si nuestra piedra fundamental es Dios? ¿Cómo podemos ser enemigos y desvalorizar a un hombre que vivió hace 2000 años si nuestro esfuerzo diario es por mejorar nuestra moral y nuestra ética? Pero tenemos que aclararlo. Tenemos que dar nuestra visión con honestidad, con seriedad y con firmeza. Tenemos que decir que queremos ser espiritistas. Y tenemos que explicar que religión no es religiosidad. Y tenemos que explicar que Dios no es castigo ni recompensa. Y tenemos que decir que estamos tranquilos porque nuestro esfuerzo de hoy, aunque no pueda abarcar todo lo que necesitamos, va a ser piedra fundamental para nuestro nuevo comienzo en una nueva reencarnación.
que estamos haciéndonos más fuertes, que estamos haciéndonos mejores, aunque no logremos toda la mejoría en un solo acto. Pero para eso tenemos que ser profundamente espiritistas. Todos los espiritistas somos espiritualistas, pero todos los espiritualistas no son espiritistas. Tenemos que comenzar a manejar conceptos claros, pero sin enfrentamiento, con armonía, aceptando todo ese abanico que hay. Porque nuestros hermanos, nuestros compañeros espiritistas religiosos solamente están viendo de otro ángulo el concepto. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos que tienen diferentes enfoques. A nosotros, a los espiritistas laicos, nos compete discutir con respeto, con amor, sin dejar de lado nuestras convicciones. Porque nuestro mayor referente humano, que se llama Jesús de Nazaret, no era manso. Discutía lo que tenía que discutir, ponía las cosas en su lugar cuando las tenía que poner. Y eso no ha menoscabado en nada su ética y su moral. Ese es nuestro ejemplo. Por eso creo, querida Eury, que sí tengo la convicción de que podemos ser revolucionarios hoy, que podemos volver, no con el atavismo del siglo XIX, sino con una nueva revolución del siglo XXI, sin dejar de lado ninguno de nuestros fundamentos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En este momento se me ocurre preguntarte si es que algunos consideran al espiritismo como una amenaza para lo que ya está establecido, para lo que ya está dado. ¿Se pudiera pensar en eso? Bueno, a mí me encantaría que lo consideraran una amenaza para lo que está establecido. Eso para mí sería fantástico. Excelente, Eh, qué bueno. Bueno, Porque bueno, cuando nos sentimos amenazados, salimos a debatir, salimos a investigar, salimos a encontrar nuevas verdades. Mientras nos sentimos tranquilitos, dejamos que todo pase. también totalmente de acuerdo contigo, así es. Hay que mover estructuras y el espiritismo tiene los elementos para hacerlo. Excelente. Exactamente. Bueno, no hay más nada por ahí, Yacira. Está otro comentario de Bernardo Delgado. La cámara Kirlian es un ejemplo para la visualización de esa energía espiritual del alma humana. Y la cámara Kirlian es muy rudimentaria. Para esta época deberíamos tener cámaras miles de veces más sensibles. Pero la ciencia quiere mantener esa frontera cerrada por razones muy egoístas. El espiritismo es ciencia. Desde Lima, Perú, un gran abrazo de luz. Eh, Muchas gracias. para ver si hay otra por aquí. Ajá, de Milade López. Excelente y esclarecedora conferencia. Felicitaciones a la extraordinaria conferencista que nos hace pensar en esa doctrina, para así seguirla difundiendo hoy, para las actuales y futuras generaciones. Gracias, Sima Caracas, por las enseñanzas. Muchísimas gracias, Milagros. Y tenemos a Rodolfo Ferreira. ¿Por qué el potencial intelectual del ser humano no acompasa debidamente en el ámbito espiritual? ¿Qué nos atrae tanto de lo material en particular que la respuesta no sea por ignorancia? Yo creo que siempre lo digo en el Centro Espírita, aquí en Uruguay, que a veces es más fácil vernos con alitas que pensar. Y yo creo que el gran desafío es pensar, pensar. Cuando Kardec preguntó a los espíritus
cómo podíamos ver, cómo podíamos admitir la existencia de Dios. Y la respuesta fue que miráramos todo lo que nos había hecho el ser humano. Y nosotros, después de tantos siglos y quizá de tantos milenios que venimos como seres espirituales, nos hemos vuelto muy perezosos, tan perezosos que ni siquiera podemos buscar a Dios en las cosas simples. Si miráramos todos los días lo que no hizo el hombre, sería más fácil para nosotros comenzar a entender la evolución, entender el sentido de la vida. Como me pide que la respuesta no sea ignorancia, le voy a decir que tenemos que sentir, entender el sentido, comprender el sentido de la vida. Y para comprender el sentido de la vida tenemos que salirnos irremediablemente de los límites de la materia tal cual nosotros la conocemos, porque materia es todo, de la forma que nosotros la conocemos y de la forma que nosotros ignoramos la materia. Creo que así, tratando de trascender lo que podemos medir, vamos a poder comprender de la concepción del ser espiritual. Así es. Bueno, Nelly, Yes. elementos importantes que nos estás dejando para la reflexión como espírita que somos. En nombre de la directora Yolanda Clavijo del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, te damos las gracias por aceptar una vez más nuestra invitación para que participes en estas ya tradicionales conferencias de los días domingo, en donde nos permite reunir una serie de amigos para poder discernir en este tema que nos apasiona como es el espiritismo. Te doy las gracias a ti, las gracias a los 30 y pico de participantes que estuvieron acá. Muchísimas gracias, Yacira, por Gracias a ti. apoyarme en esta actividad y bueno, un abrazo fraterno para todos ustedes y nos vemos dentro de 15 días una vez más. Gracias a todos ustedes, Bien, Un gracias a abrazo. todos los que han participado y ojalá la reflexión de hoy nos lleve a todos juntos a pensar, a seguir adelante. así es. Gracias a Sima, es mi casa Sima, así que le digo gracias, pero es mi casa. Sí. Así es, siéntelo así. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias, Nos Abrazo Nelly. a vemos. todos. Chao. Adiós. Chao, chao, chao.